Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a esta clase magna que lleva por título Diferentes ángulos. Mi nombre es Rigoberto Jiménez Hernández, soy especialista UTEL en el área de matemáticas y antes de dar inicio me gustaría platicar brevemente acerca de mi formación académica. ¿Sí? Yo soy licenciado en matemáticas por parte de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco con maestría en ciencias matemáticas por parte de la UNAM. Quiero comenzar esta clase con la siguiente frase de Pitágoras que se aplica a cualquier o a muchos aspectos de la vida, no necesariamente a las matemáticas, y dice: con orden y tiempo se encuentra el secreto de hacerlo todo y de hacerlo bien. Y entonces voy a dar inicio con esta clase mencionando los puntos importantes que voy a abordar. Voy a abordar el concepto de ángulo y el concepto de trigonometría. Vamos a comenzar con ángulos. Con una definición de ángulo, podemos decir que un ángulo es el espacio geométrico que se forma a través de dos rayos que tienen o comparten el mismo origen. ¿Sí? Entonces, si nosotros dibujamos dos rayos que tienen el mismo origen, este origen lo conocemos como el vértice del ángulo. ¿Sí? Y entonces el espacio geométrico que se forma por estos dos rayos es a lo que conocemos como ángulo. ¿Sí? Una pregunta muy natural sería si un ángulo se puede medir. La respuesta es que sí. Y existen algunas unidades de medida para ello. Por ejemplo, los grados. Vamos a decir que es un grado. Entonces, para esto voy a dibujar una circunferencia. Y entonces, para definir nuestra unidad de medida, que es un grado, voy a dividir esta circunferencia en 360 partes iguales. Cada una de estas partes es una longitud de la circunferencia, es a lo que lo conocemos como arco de la circunferencia. Entonces, si nosotros trazamos rayos que parten del centro de este círculo a los extremos de una de estas 360 arcos, el ángulo formado por estos dos rayos equivale a un grado. Y esta es una unidad de medida para los ángulos. Así pues, el ángulo que se forma en toda la circunferencia es de 360 grados. ¿Sí? ¿Eso por qué? Porque tengo 360 arcos. ¿Sí? En ese sentido, nosotros podemos ir viendo algunos ángulos y sus medidas. Por ejemplo, si yo considero a la mitad de la circunferencia, es decir, tomo dos rayos que pertenecen a la misma recta y el ángulo que se forma entre ellos es la mitad de 360 grados, es decir, 180 grados. Así puedo considerar otro ángulo, lo voy a dibujar de este lado, que me representa solo una cuarta parte de la circunferencia. ¿Sí? Este ángulo es la mitad del ángulo de 180 grados, es equivalente a 90 grados. A estos ángulos de 90 grados se les conoce como ángulos rectos. ¿Sí? Otra unidad de medida para los ángulos son los radianes. Y entonces vamos a decir qué es un radián. Si consideramos nuevamente a la circunferencia y tomamos un ángulo, que es este espacio formado entre estos dos rayos, yo quiero saber a cuántos radianes equivale. Entonces, equivale a el número de radianes que equivale este ángulo,
son el número de veces que cabe la longitud del radio en la longitud del arco determinado por estos dos rayos. Es decir, si la longitud del radio es r y la longitud de este arco también es r, entonces, ¿cuántas veces cabe la longitud del radio en la longitud del arco? Cabe una sola vez, y entonces esta es la medida que equivale a un radián. ¿Sí? Y entonces esta es otra unidad de medida para medir a los ángulos. Ahora, voy a recordar un poco un número que es muy conocido, y es el número pi. El número pi, voy a borrar solo esta parte, el número pi significa el número de veces que cabe el diámetro en la circunferencia. El número pi es cuántas veces cabe el diámetro en la circunferencia, cabe pi veces. Este número pi es aproximadamente 3.14159, que muchos lo conocen redondeado a 4 dígitos después del punto decimal como 3.1416, pero en realidad es un número irracional que tiene una parte decimal infinita no periódica. Entonces, si el diámetro cabe pi veces en la circunferencia, el radio, que es la mitad del diámetro, cabe el doble que lo que cabe el diámetro. Es decir, el radio cabe 2 pi veces en la circunferencia. Lo que significa que si yo quiero medir el ángulo que corresponde a toda la circunferencia en radianes, es lo mismo que 2 pi radianes. Y en ese sentido, yo puedo obtener algunas equivalencias entre grados y radianes. Entonces, por ejemplo, 2 pi radianes, que es el ángulo formado en toda la circunferencia, es lo mismo que 360 grados. 2 pi radianes equivalen a 360 grados. Ahora bien, 180 grados, que es la mitad de la circunferencia, pues equivale a la mitad de 2 pi radianes, que son pi radianes. ¿Sí? Asimismo, si yo considero 90 grados, que es la mitad de 180 grados, entonces en radianes es la mitad de pi. Así, 90 grados es lo mismo que pi medios radianes. Así puedo obtener algunas otras equivalencias entre grados y radianes. Por ejemplo, 60 grados es una tercera parte de 180 grados. Si yo tengo 60 grados, es una tercera parte de 180 grados, eso significa que es una tercera parte de pi. Por eso 60 grados, escrito como radianes, es pi tercios radianes. De la misma manera, 30 grados es una sexta parte de 180 grados. Es decir, escrito en radianes, es pi sextos radianes. ¿Ok? Y entonces ya tenemos algunas equivalencias entre grados y radianes, y también ya tenemos algunas unidades para medir ángulos. Ahora volvemos a la presentación. Vamos a regresar a la presentación y lo que sigue es determinar algunos resultados importantes para hablar un poco acerca de
los ángulos de un triángulo. Y el primer resultado que es importante que veamos es cómo son los ángulos opuestos por el vértice. ¿Sí? Entonces, para ello vamos a considerar dos rectas que se intersectan. Y esas dos rectas que se intersectan forman cuatro ángulos. Y voy a suponer que la medida de cada uno de los ángulos son las siguientes. Que la medida de este ángulo vale A, la medida de este ángulo vale C, la medida B, la medida de este ángulo vale C, y la de este ángulo mide D. Y entonces, los ángulos que son opuestos por el vértice son iguales. Es decir, A es igual a B y además C es igual a D. ¿Por qué? Si observan, el ángulo A y el ángulo D suman 180 grados porque es la mitad de la circunferencia. Entonces lo voy a escribir aquí. A, lo que mide el ángulo A, más D es igual a 180 grados. Pero además, el ángulo A con el ángulo C también suman 180 grados, porque también forman la mitad de la circunferencia. Es decir, A más D, A más C es también 180 grados. Si despejamos D y despejamos C, obtenemos que D es igual a 180 grados menos lo que vale, que es el ángulo A, y C es 180 grados menos A. Esto nos conduce a que D y C valen lo mismo. De manera análoga, nosotros podemos concluir que el ángulo que vale A es lo mismo que el ángulo que vale B. ¿Okay? Ese es un primer resultado. Ahora vamos a utilizarlo para probar o mostrar otro resultado acerca de ángulos que nos va a permitir mostrarles cómo son los ángulos interiores de un triángulo. Entonces, hasta ahorita hemos mostrado que los ángulos opuestos por el vértice miden lo mismo. Ahora vamos a considerar, regresando a la presentación, rectas paralelas que de manera geométrica podemos decir que dos rectas son paralelas si poseen la misma pendiente, es decir, la misma inclinación, o bien son dos rectas que nunca se intersectan. Si estas dos rectas las cortamos por una recta transversal, se forman 8 ángulos. La pregunta es, ¿cómo son esos 8 ángulos? Si les damos nombre, por ejemplo, a este ángulo le voy a llamar A este B, C, D. Bueno, estas son las medidas de estos ángulos, E, F, G y H. Entonces, tenemos algunos resultados. Si nos fijamos solo en la parte de abajo, tenemos un caso como lo que habíamos visto anteriormente. Y entonces, los ángulos E y F son iguales por ser opuestos por el vértice. También los ángulos G y H son iguales. De la misma manera, si ahora nos fijamos en la parte de arriba, los ángulos que miden A es igual a lo que mide el ángulo B. Y también la medida de este ángulo que es D es igual a la medida de este otro ángulo que es C. Pero también me interesa relacionar
cómo son las medidas de los ángulos que están aquí abajo con los ángulos que se encuentran aquí arriba. Y si nosotros trasladamos esta formación de los ángulos hacia arriba, como estas dos rectas son paralelas, poseen la misma inclinación, entonces el ángulo H le corresponde al ángulo D. Si nosotros lo trasladamos, lo vamos a empalmar, y vamos a ver que estos dos ángulos coinciden. Es decir, el ángulo H es igual al ángulo D, también el ángulo F es igual al ángulo B, pero de la misma manera, el ángulo E es igual al ángulo A y el ángulo G es igual al ángulo C. Estos ángulos se dice que son correspondientes. Pero no solo eso. Si observamos toda esta formación de los ángulos y nos fijamos en el ángulo CH y el ángulo C, nos preguntamos cómo son. Y entonces, como sabemos que el ángulo H es igual al ángulo D, pero además el ángulo D es igual al ángulo C, por transitividad, el ángulo H tiene que ser lo mismo que el ángulo C. Estos ángulos se les dice que son alternos internos, es decir, que están dentro de las dos rectas paralelas y están uno de un lado de la transversal y el otro está del otro lado. Lo mismo ocurre con los ángulos E y B. Si observamos, el ángulo E es igual al ángulo A, pero el ángulo A es igual al ángulo B. Por lo tanto, el ángulo E es igual al ángulo B. Este par de ángulos también son alternos e internos. Pero también podemos decir lo mismo con el ángulo F y el ángulo A. ¿Por qué? Porque el ángulo F es igual al ángulo B y el ángulo B es igual al ángulo A. Por lo tanto, el ángulo F es igual al ángulo A. Este par de ángulos se dice que son alternos porque están uno de un lado de la transversal y el otro está del otro, pero son externos porque están afuera de las dos rectas paralelas. Lo mismo ocurre con los ángulos G y D. De la misma manera, G es igual al ángulo C y C es igual al ángulo D. Por transitividad, G es igual al ángulo D. ¿Sí? Y entonces, todo lo que hemos dicho hasta ahorita nos va a permitir mostrar que la suma de los ángulos interiores a un triángulo es siempre 180 grados. Eso lo vamos a realizar de este otro lado. Para ello voy a utilizar toda la pizarra y entonces les voy a decir que un triángulo es una figura geométrica que tiene precisamente 3 ángulos, de ahí su nombre. Y entonces, si consideramos un triángulo, queremos saber cómo son o cuánto suman sus ángulos interiores o internos. Entonces dibujamos un triángulo, cualesquiera. ¿Sí? Tenemos aquí adentro del triángulo 3 ángulos. Les voy a dar nombre. A este ángulo le voy a dar la medida de A. Este otro ángulo mide B y este otro ángulo mide C. Yo quiero mostrarles que la suma de los ángulos interiores de un triángulo siempre es 180 grados. Para ello voy a considerar uno de los 3 lados de este triángulo. Por ejemplo, el lado que se encuentra en la parte de abajo. Voy a trazar una recta que intersecta a todos los puntos de este lado del triángulo. Eso es lo mismo, a fin de dibujarlo, si yo prolongo este lado del triángulo. Ahora voy a trazar una recta que sea paralela a esta recta que se encuentra abajo, pero que pase por el vértice que se encuentra aquí arriba del triángulo. ¿Sí? Y entonces, si observan, tenemos un par de rectas paralelas y
es un diagrama parecido al que tenemos aquí arriba. Ahora voy a hacer lo mismo con uno de estos lados. Voy a trazar una recta que intersecte a todos los puntos de este lado. Eso lo puedo dibujar prolongando este lado. Y entonces, si observamos, tenemos un par de rectas paralelas cortadas por una recta transversal. Este ángulo B es igual a la medida de este ángulo que tenemos aquí, por ser alternos e internos, como son el caso de H y de C. De la misma manera, ahora trazo una recta que intersecta a todos los puntos de este lado. Eso lo puedo dibujar prolongando este lado y este otro. Y entonces observamos que lo que mide este ángulo C es lo mismo que mide este ángulo que se encuentra aquí arriba, por ser alternos internos. Son como el caso de E y B. Y entonces observemos que en la parte de arriba tenemos la mitad de la circunferencia. Es decir, tenemos 180 grados. Lo que significa que esta medida, que es A más B más C, es 180 grados. Y esa es una forma de mostrar que los ángulos interiores de un triángulo es siempre 180 grados. Entonces, regresamos a la presentación y vamos a comenzar a hablar ya que estamos hablando de triángulos, vamos a comenzar a hablar de trigonometría. ¿Qué es la trigonometría? Bueno, su significado etimológico es muy sencillo. Tri deriva de tres, gono de ángulos, entonces trígono es triángulo y metría es medida. Es decir, la trigonometría se encarga de estudiar la medida de los ángulos de un triángulo y cómo se relacionan entre sí y también cómo se relacionan con las medidas de los lados de un triángulo. Entonces, es muy sencillo el significado etimológico de la palabra trigonometría. Ahora, vamos a definir algo que se conoce como razones trigonométricas, pero para ello voy a utilizar a un triángulo rectángulo. ¿Qué es un triángulo rectángulo? Un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Ahora bien, en un triángulo rectángulo, los lados que forman al ángulo recto se les llama catetos y al lado del triángulo que une a esos dos catetos se le llama hipotenusa. Y entonces cuando nosotros miramos a un triángulo rectángulo, el primer resultado que nos viene a la mente normalmente es un teorema muy conocido y es el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos dice que la suma de los cuadrados de los catetos es igual a al cuadrado de la hipotenusa. Cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Voy a utilizar toda la pantalla porque yo lo que quiero definirles es razones trigonométricas. Para ello, pues hay que saber qué es una razón. Una razón es la comparación entre dos cantidades. Esa comparación se puede expresar de muchas maneras, ¿sí? Nosotros vamos a expresarla como fracciones. Por ejemplo, si yo quiero comparar la cantidad A con la cantidad B, lo puedo escribir como una fracción.
¿sí? Y entonces, si yo quiero definir razones trigonométricas, pues entonces lo que voy a hacer es comparar la medida de los lados del triángulo, ¿sí? Y entonces esas comparaciones o esas fracciones que se obtengan son las que conocemos como razones trigonométricas. Para ello, tengo que diferenciar entre estos dos catetos. La forma que voy a utilizar para diferenciarlos es elegir uno de los ángulos internos del triángulo que no es el ángulo de 90 grados. Por ejemplo, puedo utilizar este ángulo, le voy a llamar, o voy a decir que ese ángulo mide X, y en ese sentido, yo ya puedo diferenciar a estos dos catetos. El cateto que se encuentra pegado al ángulo X es el cateto adyacente. Este es el cateto adyacente. ¿Sí? Entonces, el cateto que se encuentra enfrente del ángulo X es el cateto opuesto. ¿Ok? Y entonces ya he diferenciado a estos dos catetos. Y entonces yo me pregunto, ¿cuáles son todas las posibles razones que puedo obtener entre la medida de los lados de este triángulo? Por ejemplo, puedo tener el cateto opuesto entre la hipotenusa. Lo voy a abreviar como CO entre H. Esta es una razón trigonométrica porque es una razón entre la medida de este lado del triángulo con este otro lado. Otra razón que puedo tener es dividir el cateto adyacente entre la hipotenusa. ¿Sí? Esa es otra razón trigonométrica. Otra razón trigonométrica es dividir el cateto opuesto entre el cateto adyacente. ¿Ok? ¿Y qué otras razones podemos encontrar en este triángulo? Pues podemos encontrar los recíprocos de estas tres razones que tengo de este lado. Es decir, otra razón trigonométrica es dividir la hipotenusa entre el cateto opuesto, la hipotenusa entre el cateto adyacente y el cateto adyacente entre el cateto opuesto. Y estas son las 6 razones trigonométricas y lo que nos hace falta es darle nombres a esas razones trigonométricas. A esta primera razón trigonométrica, que es el cateto opuesto al ángulo X entre la hipotenusa, la voy a llamar seno del ángulo X. A esta otra razón, que es el cateto adyacente entre la hipotenusa, la voy a llamar coseno del ángulo X. A esta razón, que es el cateto opuesto entre el cateto adyacente, la voy a llamar tangente del ángulo X. Y a los recíprocos, por ejemplo, al recíproco de la razón trigonométrica seno, la voy a llamar cosecante de el ángulo X. El recíproco de la razón trigonométrica coseno, le voy a llamar secante del ángulo X. Y el recíproco de esta razón, que es tangente, la voy a llamar cotangente. Y entonces ya tenemos las 6 razones trigonométricas y cómo se llama cada una de ellas.
Y esas razones trigonométricas son las que nosotros vamos a utilizar para resolver algunos problemas de la vida cotidiana. Antes de pasar a ese punto, quiero mencionarles algunas identidades trigonométricas, que son identidades, pues son igualdades que se satisfacen para todos los valores de la variable. Y una primera identidad trigonométrica es que la tangente del ángulo x es igual a dividir el seno del ángulo x entre el coseno del ángulo x. Esa es nuestra primera identidad. Voy a abreviar tangente como tan. Tan de x es lo mismo que el seno de x, lo voy a colocar como sen de x, entre coseno de x, yo lo voy a colocar como cos de x. ¿Por qué se da esta identidad trigonométrica? Porque si realizamos la división de seno de x entre coseno de x, el seno de x es el cateto opuesto entre la hipotenusa y el coseno es el cateto adyacente entre la hipotenusa. Al hacer esta división es lo mismo que h por el cateto opuesto entre h por el cateto adyacente. Y entonces h entre h nos da 1 y es como si se cancelaran y nos queda cateto opuesto entre cateto adyacente. Y esta es la razón del que tangente de x sea lo mismo que seno de x entre coseno de x. Otra identidad trigonométrica la voy a obtener con el círculo unitario. El círculo unitario nos permite visualizar muchas cuestiones de la trigonometría, en particular si nosotros vemos a estas razones trigonométricas como funciones, podemos ver entre qué valores varía la función seno, la función coseno, por ejemplo. Podríamos visualizar su gráfica, pero ahorita yo solo voy a utilizar el círculo unitario para encontrar una identidad trigonométrica que voy a utilizar más adelante. Entonces ya tenemos una identidad trigonométrica que es que la tangente de x es lo mismo que seno de x entre coseno de x. ¿Quién es el círculo unitario? Pues es un círculo que tiene radio 1. ¿Sí? Y entonces nosotros podemos trazar un triángulo que es rectángulo dentro de este círculo unitario. Si consideramos que este ángulo mide x y que sus catetos de este triángulo rectángulo son, este cateto lo voy a llamar A, por hacer alusión a la altura del triángulo, y a este cateto le voy a llamar B, por ser la base de ese triángulo. Y entonces, si recordamos las razones trigonométricas, el seno del ángulo x es el cateto opuesto entre la hipotenusa. En este caso la hipotenusa vale 1. Cateto opuesto vale A, que es la altura, entre la hipotenusa, que es 1, y A entre 1 es A. Eso significa que en este triángulo rectángulo el seno de x es lo mismo que la altura de este triángulo. ¿Sí? Ahora, el coseno de x es cateto adyacente entre la hipotenusa. Coseno de x es cateto adyacente, que es B, la base del triángulo, entre la hipotenusa, que es 1. Y B entre 1 es lo mismo que B. Es decir, el coseno de x es la base de este triángulo. Este es el coseno de x. Y entonces, este cateto es el coseno de x. Este otro cateto también, bueno, es el seno de x. Y la hipotenusa es 1. Si utilizamos el teorema de Pitágoras, que nos dice que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, obtenemos otra identidad trigonométrica.
que es el cuadrado de los catetos, seno cuadrado de x, ¿sí?, más el cuadrado de este otro cateto, que es coseno, bueno, cuadrado de x, es igual al cuadrado de la hipotenusa, pero 1 al cuadrado es 1. Y obtenemos otra identidad trigonométrica, es decir, es una igualdad que se satisface para todos los valores de x. Y entonces, regresando a la presentación, vamos a encontrar algunos valores de senos y cosenos. Eso para poder realizar las operaciones con mayor facilidad en las aplicaciones. Primero vamos a ver cuánto es el seno de 45 grados. Para ello vamos a considerar el siguiente triángulo rectángulo. ¿Sí? Este triángulo mide aquí 90 grados. Y entonces sabemos que la suma de los ángulos interiores de este triángulo es 180 grados. Es decir, entre estos otros dos ángulos suman 90 grados. Hay una infinidad de posibilidades, pero vamos a utilizar que este ángulo vale 45 grados y que este otro ángulo también vale 45 grados. Y entonces vamos a fijarnos que el seno de este ángulo, que es 45 grados, si a esta medida le llamo A y a esta medida le llamo H, entonces el seno de 45 grados es el cateto opuesto a estos 45 grados. El opuesto es este A entre la hipotenusa, que es H. Pero si ahora nosotros nos fijamos en este otro cateto, en este otro ángulo de 45 grados, y queremos calcular el coseno de 45 grados, el coseno es el cateto adyacente a 45 grados, que es A, entre la hipotenusa, que es H. Es decir, es esto mismo. Coseno de 45 grados. Es decir, podemos decir que el seno de 45 grados es lo mismo que el coseno de 45 grados. Pero si ahora utilizamos la identidad trigonométrica que encontramos con el círculo unitario, que nos dice que el seno al cuadrado de cualquier ángulo, en este caso 45 grados, más el coseno al cuadrado de 45 grados, y eso es igual a 1, pero como seno de 45 grados es lo mismo que coseno de 45 grados, este coseno de 45 grados lo puedo cambiar por seno de 45 grados. Y entonces tendremos seno cuadrado de 45 grados más seno cuadrado de 45 grados es igual a 1. Pero aquí tenemos dos veces el seno de 45 grados. 2 seno cuadrado de 45 grados es igual a 1. Si nosotros despejamos el seno cuadrado de 45 grados, nos queda seno cuadrado de 45 grados es igual a 1/2. Y entonces quiero quitar esta potencia, porque tengo seno al cuadrado, y esa potencia la voy a quitar sacando raíz cuadrada, y entonces nos va a quedar que el seno de 45 grados es lo mismo que la raíz cuadrada de 1, que es 1, entre la raíz cuadrada de 2. Y esta es una forma de poder calcular el seno de 45 grados sin utilizar la calculadora.
pero como el seno de 45 grados es lo mismo que coseno de 45 grados, entonces el coseno de 45 grados también es 1 entre raíz cuadrada de 2. ¿Ok? Entonces, esos son los valores para seno de 45 grados y coseno de 45 grados. Ahora voy a encontrar, sin utilizar la calculadora, cómo podemos calcular el seno de 30 grados, el seno de 60 grados y de la misma manera el coseno de 30 grados y el coseno de 60 grados. Entonces, para esto voy a utilizar otro triángulo. Voy a utilizar ahora un triángulo equilátero. Un triángulo equilátero es un triángulo en donde todos sus lados miden lo mismo. ¿Sí? Vamos a suponer que sus lados miden C. Todos sus tres lados miden C. Y como sus tres lados miden lo mismo, también en un triángulo equilátero, sus tres ángulos son iguales. ¿Sí? De hecho, en los triángulos equiláteros son los únicos en donde sus tres ángulos internos son iguales. Y entonces, como la suma de los tres ángulos deben de ser 180 grados, cada uno de ellos mide 60 grados. Y ahora lo que vamos a hacer es partir en dos partes iguales este triángulo equilátero de esta manera, y entonces nos percatamos que formamos dos triángulos rectángulos porque estos ángulos son de 90 grados, son rectos, y este ángulo que se encuentra aquí arriba de un triángulo pues mide la mitad de 60 grados, es decir, este ángulo de aquí mide 30 grados. Además, partimos también exactamente a la mitad la base de este triángulo equilátero. Eso significa que este cateto que se encuentra aquí abajo mide la mitad de lo que vale C, es decir, C medios o C entre 2. Y ahora sí, podemos decir que el seno de 30 grados, ¿sí? El seno de este ángulo de aquí arriba que es 30 grados, es el cateto opuesto entre la hipotenusa. Es decir, el cateto opuesto es C medios entre C. Entre C, eso es lo mismo que C entre 2C. Pero C entre C vale 1, y entonces es como si lo canceláramos y solo nos queda un medio. Es decir, el seno de 30 grados, sin la calculadora lo podemos hacer y nos da un medio, o bien 0.5. Lo mismo podemos hacer con el coseno de 60 grados. El coseno de este ángulo que es 60 grados es el cateto adyacente, que es C medios, entre la hipotenusa. Pero si observamos, coseno de 60 grados es cateto adyacente entre hipotenusa, que es lo mismo que tenemos aquí, C medios entre C. Es decir, coseno de 60 grados también es un medio. Por lo tanto, seno de 30 grados es igual al coseno de 60 grados y ese valor es un medio. Ahora, vamos a ver cuánto vale el seno de 60 grados. Para ello voy a volver a utilizar la identidad trigonométrica que encontramos con el círculo unitario, porque, a ver, el seno al cuadrado de 30 grados es lo mismo que elevar al cuadrado un medio, pero si yo elevo al cuadrado un medio, nos da 1 al cuadrado, que es 1, y 2 al cuadrado, que nos da 4. Y entonces, ahora yo lo que quiero encontrar es el coseno de
o el seno de 60 grados o el coseno de 30 grados. Voy a utilizar la identidad trigonométrica. Seno cuadrado de 30 grados más coseno cuadrado de 30 grados debe de ser igual a 1. Pero el seno cuadrado de 30 grados es lo mismo que un cuarto. Y entonces tenemos aquí un cuarto más coseno cuadrado de 30 grados igual a 1. Si nosotros despejamos el coseno cuadrado de 30 grados, tendríamos que es 1 menos un cuarto. Y 1 menos un cuarto son 3 cuartos. Eso significa que el coseno cuadrado de 30 grados son 3 cuartos. Ahora bien, para despejar coseno de 30 grados, necesito quitar la potencia que está aquí al cuadrado, y para ello voy a sacar raíz cuadrada, y entonces el coseno de 30 grados es lo mismo que la raíz cuadrada de 3 entre la raíz cuadrada de 4, que vale 2. Entonces, el coseno de 30 grados es raíz cuadrada de 3 entre 2. De esa forma lo podemos calcular sin utilizar la calculadora. Pero si observamos nuestro triángulo rectángulo, el coseno de 30 grados es el cateto adyacente, que es este otro lado, le voy a llamar h. El cateto adyacente, que es h, entre la hipotenusa, que es c. Eso es el coseno de 30 grados. Pero el seno de 60 grados es cateto opuesto, que en este caso es h entre c, que es lo mismo. Es decir, coseno de 30 grados es lo mismo que el seno de 60 grados. Por lo tanto, el seno de 60 grados es igual también a raíz de 3 entre 2. Y entonces, hasta este punto ya estamos listos para ver algunas aplicaciones de la trigonometría en la vida cotidiana. La trigonometría se aplica en muchas cuestiones, pero ahorita vamos a ver algunas. Por ejemplo, vamos a hablar de la Torre de Pisa y vamos a intentar calcular cuánto mide la Torre de Pisa usando lo que hemos visto hasta este momento de razones trigonométricas. Y de esa misma manera vamos a ver cómo utilizar a las razones trigonométricas para resolver problemas donde aparecen triángulos rectángulos. Entonces vamos a hacer un pequeño dibujo. ¿Sí? Vamos a imaginar que esta es la Torre de Pisa. Y entonces, estando aquí abajo, ¿qué podríamos medir para poder encontrar cuánto mide la Torre de Pisa? Bueno, si nosotros consideramos la vertical, podríamos medir este ángulo, que es el ángulo de inclinación de la Torre de Pisa. Aproximadamente ese ángulo es de 4 grados. ¿Sí? También estando aquí abajo, podemos medir la separación que tiene la Torre de Pisa con la vertical, es decir, esta distancia que la podríamos medir desde aquí abajo, no tendríamos que subir a la torre, ¿verdad? Que es esta misma distancia. Vamos a suponer que esa distancia, que es aproximado este dato, es de 3.9 metros. Con esa información, o sea, esa cantidad la puedo medir desde aquí abajo. Con esa información ya puedo encontrar la longitud de la Torre de Pisa, que le voy a llamar T. ¿Cómo encontramos esa longitud? Pues usando las razones trigonométricas. Y entonces tenemos que identificar que aquí arriba se nos forma un triángulo rectángulo. ¿Sí? Este es un ángulo recto de 90 grados y 3.9 representa a un cateto. De hecho, 3.9
es el cateto que se encuentra opuesto a este ángulo que es 4 grados. Y la longitud de la torre de Pisa es precisamente la hipotenusa del triángulo rectángulo. Y entonces nosotros tenemos que recordar dentro de las 6 razones trigonométricas, de hecho solo tendríamos que recordar 3, dentro del seno, coseno o tangente, ¿cuál de esas 3 razones trigonométricas me relaciona al cateto opuesto al ángulo con la hipotenusa? La razón trigonométrica que me relaciona al cateto opuesto con la hipotenusa es el seno del ángulo. Es decir, seno de 4 grados es igual al cateto opuesto, que son 3.9, entre la hipotenusa, que es la longitud de la torre que precisamente queremos encontrar. Si nosotros la despejamos, nos queda el despeje de la siguiente manera. La longitud de la torre es 3.9 entre el seno de 4 grados. Y la forma de encontrar este resultado, pues ahí sí tendríamos que utilizar una calculadora que nos permita encontrar senos. Si ustedes lo meten a su calculadora, esto les va a dar en total un aproximado de 55.90 metros. Y entonces esa es la medida de la torre de Pisa aproximado, pensando en que también este ángulo de 4 grados es aproximado y también la distancia que tiene la torre de Pisa con la vertical. Podemos ver otra aplicación, o vamos a pasar a los comentarios, a las preguntas. ¿Sí? Entonces, ok. Entonces, ok, vamos a comenzar. Bueno, agradezco sus comentarios. Por ahí tenemos alguna pregunta. ¿La trigonometría solo se utiliza en triángulos rectángulos? No. De hecho, existen resultados en donde se utilizan las razones trigonométricas que se aplican para cualquier triángulo, no necesariamente rectángulo. Por ejemplo, la ley de los senos y la ley de los cosenos. De hecho, el teorema de Pitágoras se puede ver como un caso particular de la ley de los cosenos. ¿Sí? Entonces, se puede aplicar a cualquier triángulo. Aquí nos hacen otra pregunta. ¿Existe otras unidades de medida? Supongo que se refiere de los grados. Sí, existen otras unidades de medida, no solamente los grados y los radianes. Por ejemplo, también tenemos a los gradientes, ¿no? Que consiste básicamente, son como unos grados centesimales, que significa dividir a la circunferencia en 400 partes iguales, y entonces una de esas partes va a representar un gradián, y en ese sentido 90 grados de los que hablamos aquí equivaldrían a 100 gradianes. Sí, entonces existen otras unidades de medida. ¿De dónde salieron los 4 grados? Ok, de la aplicación de la torre de Pisa, supongo que se refiere a esa pregunta. He visto en algunos, en alguna información que se encuentra también en internet, que es aproximadamente 3.9 grados. ¿Sí? Yo aquí hice la aproximación a 4 grados de la inclinación. Esa inclinación sí se puede medir estando abajo, ¿sí? Dándose las referencias, y actualmente existen muchas herramientas muy precisas para medir ese tipo de ángulos que utilizan los ingenieros. Un instrumento de medición de ángulos que todos en algún momento utilizamos es el transportador, pero inclusive actualmente existen aplicaciones en el celular que nos permiten medir ángulos. Entonces, ¿dónde y en qué campo puedo aplicar este conocimiento? En la arquitectura, en las telecomunicaciones, en la física, para las señales de internet,
En cualquier situación donde nosotros encontremos triángulos, nosotros vamos a poder aplicar la trigonometría. Otra pregunta, ¿por qué utilizamos radianes en lugar de grados? Bueno, en esta plática, si observaron, utilizamos grados, pero normalmente los radianes se utilizan porque hay algunos resultados, sobre todo de funciones trigonométricas, que hablando de límites nos permite visualizarlos de una manera más rápida. Inclusive, si observan, si nosotros manejamos los ángulos en radianes, podemos obtener la medida de la longitud de la circunferencia. ¿Okay? Por ejemplo, a ver, vamos a recordar un poquito eso de qué significa un radián. Si nosotros tenemos nuestro ángulo en radianes y tenemos la longitud del radio, y yo quiero saber cuál es la longitud de la circunferencia, entonces la puedo obtener multiplicando los ángulos que se encuentran en radianes por la longitud del radio. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, utilizar radianes nos permiten hacer muchas cosas. Hay otra forma de sacar la medida de la Torre de Pisa. Seguramente sí existen algunas otras formas. Usando trigonometría, es una forma muy fácil de hacerlo, porque estando en la parte de abajo, nosotros solamente tenemos que medir el ángulo y medir la distancia que está separada de la vertical, ¿no? Por ahí arriba parecía que pedían algunos tips para recordar los nombres de las razones trigonométricas. Unos tips son memotecnias. Y una que yo utilizo desde que estudiaba la secundaria, un profesor me la compartió. Él me dijo que solo me aprendiera 3 palabras y que con eso yo iba a recordar el nombre de las razones trigonométricas. A mí me dijo, apréndete estas 3 palabras, senoi, cosai y tanoa. Y parecieran palabras en otro idioma, pero no. Senoi, cosai, tanoa. Y entonces, siempre que yo quiera calcular el seno de un ángulo, en mi cabeza ronda esta palabra, senoi. Y entonces recuerdo que es senoi opuesto entre hipotenusa. A pesar de que hipotenusa se escribe con H, simplemente es para recordarlo, ¿no? Senoi opuesto entre hipotenusa, cosai adyacente entre hipotenusa, tanoa opuesto entre adyacente. Entonces esa es la memotecnia que yo utilizo para recordar el nombre de estas 3 razones trigonométricas. Y claro, hay que tener presente quiénes son los recíprocos de cada una de ellas. Por ejemplo, el recíproco de la tangente es la cotangente, el recíproco del coseno es la secante y el recíproco del seno es la cosecante. ¿Sí? Ok, agradezco los comentarios, dicen que entendieron mejor los ángulos. ¿Cómo encontrar el alto de una mampara conociendo solo lo ancho o largo y base y el ángulo? Bueno, habría que hacer un dibujo, largo, ancho, base y ángulo. Bueno, tenemos que dibujar, no sé, Entonces, a ver, tenemos una base, esta la conocemos, tenemos un ángulo, supongo que podemos conocer este ángulo y queremos encontrar el alto de una mampara, ¿sí? Bueno, yo dibujo este triángulo, ¿sí? Imaginándome la pregunta que nos hacen, y entonces podríamos utilizar una razón trigonométrica que me relacione a este cateto con este otro cateto y con este ángulo. Esa razón trigonométrica en mi cabeza ronda tanoa, porque es opuesto entre adyacente, es la tangente del ángulo, que es igual a m entre b. ¿Sí? Si yo quiero conocer el alto de la mampara, lo despejo y solo me quedaría que el alto de la mampara es b
por la tangente del ángulo θ. Sí, bueno, no sé si eso responda a la pregunta. Vemos aquí otros comentarios, agradecimientos. Sí, entonces hemos llegado al final de esta clase magna que llevó por título Diferentes ángulos. Les recuerdo, mi nombre es Rigoberto Jiménez Hernández, soy matemático y especialista de esta universidad, soy profesor presencial en los diferentes espacios que tiene la universidad. Los invito a que, si ustedes tienen alguna duda, asistan a estos espacios, ya sea de este tema o de cualquier otro relacionado con las matemáticas. Les agradezco mucho su participación, su asistencia, sus comentarios. Yo me despido deseándoles una bonita tarde. Hasta la próxima.